en las lecturas, pues, no eran como que bueno, no eran los temas que uno encuentra, pues, digamos, en su libro de colegio, ¿no? O en el periódico, o que encuentras, pues, no sé, en un post en internet. Eran temas un poco más profundos, que me hacen pensar en que, pues, tú como futuro universitario, yo sé que la mayoría de ustedes van a convertirse en ingenieros, pero va a haber unos que otros, pues, que se van a decantar, van a tener, pues, no la preferencia de una ciencia. Y pues creo que es la única ciencia, no, disculpen, en la agraria hay dos ciencias que se enseñan. Bueno, si mal no recuerdo son dos. Una es economía, que debe haber pues unos cuantos acá que van a esa carrera, y la otra es la biología. Ahora, la ciencia te puede parecer algo quizás sencillo, básico, ciclociencias, química, física, etcétera. Pero el concepto de ciencia es muy complejo en realidad. Hay una rama filosófica encargada del estudio de las ciencias en sí. No sé si ustedes recuerdan cómo se llama esa rama filosófica encargada del estudio de las ciencias. ¿Alguno de ustedes recuerda, chicos? A ver, sorpréndame. ¿Alguno de los setenta y tantos que somos acá en el salón? Rama de la filosofía que aborda el estudio de la ciencia. A ver, chicos, vamos, vamos, busca en tu cerebro, busca en lo más profundo de tu corteza cerebral, en lo más profundo de tus recuerdos. Y solo has aprendido por ahí. Creo que yo no los he dicho hasta ahora, pero pues, si lo sabes, bien, excelente. Ya, muy bien, correcto, mi estimado Luis. Epistemología. Epistemología es todo un tema enorme, ¿ah? Es todo un tema enorme que me habla de cómo yo desarrollo la ciencia, la planteo, la explico, la fundamento, etcétera. Ah, no, señorita Alejandra, no, 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 no. Para el conocimiento hay otra rama, otra, llamada noceología, que se escribe de esta forma, ¿ya? Se escribe así, lo voy a escribir en el chat. Noceología, así. Esa es otra rama en sí, no es la correspondiente a la ciencia. Así como, ¿cuántas ramas hay? Son cuatro. Esto es léxico, sí he visto a veces ejercicios en analogías, en términos excluidos. No es léxico de sinónimos antónimos, sino más bien de analogías, término excluido y sedes verbales. Son cuatro, o sea, en sí son más, pero son cuatro los dominantes. Pues una es la epistemología para la ciencia, la otra es la nociología para el conocimiento, la otra es ontología, así como suena, ontología, que estudia el problema del ser, la esencia de las cosas, cuándo dices que algo es, cuándo no es. Bueno, puede parecer un poco abstracto, ¿no? Pero es que hay. Y la otra es la ética, que estudia pues el problema de la moral, o sea, qué está bien, qué no está bien, cuál es el límite entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, en lo que debemos hacer y no debemos hacer como individuos. Bueno, esas son, digamos que las cuatro principales, ¿no? La epistemología es un tema gigantesco. Yo incluso recuerdo que en la universidad llevé un curso llamado Epistemología de las Ciencias Sociales. Ahora, esos textos de acá, que acabamos de ver, están dentro de, sobre todo el primero, dentro de lo que es el estudio de la epistemología. ¿Por qué? Porque me habla acerca de cómo funciona la ciencia, cómo se crea el conocimiento científico. Hay toda una teoría detrás de eso, que posiblemente algunos de ustedes lleguen a poner en práctica en algún momento. Bueno, como es un poco complejo, vamos a releerlo para que no se nos escape ningún pequeño detalle. ¿Ok? A ver, el primer texto es de Karl Popper, 1934, Lógica de la investigación científica. Es un libro, ¿no? Este señor es un epistemólogo austríaco muy, 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 muy conocido, pero bueno, eso dejamos ahí. Muy bien, texto pequeño, el número uno, pero ahora vamos a ver si eres capaz de responder las cinco preguntas de forma correcta. Vamos a ver. Texto uno, repasemos. ¿Qué me dice? Las ciencias empíricas son sistemas de teorías. Ajá. Ciencias empíricas, ojo, ciencias empíricas. ¿Como cuáles? Como la biología, como la física, como la química, como esas. A ver, las ciencias empíricas son sistemas de teorías. ¿Qué está haciendo hasta ahorita el autor? Me está definiendo lo que es una ciencia empírica. ¿Qué son? Son sistemas de teorías. Y la lógica del conocimiento científico. Por lo tanto, puede escribirse como una teoría de teorías. Ajá. La lógica del conocimiento científico, o sea, la epistemología, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una teoría que explica las otras teorías científicas. Es decir, que el ámbito de las teorías científicas tiene su propia teoría.
Y esa vendría a llamarse la lógica del conocimiento científico. Bueno, ahí está, no es como que algo que trasciende, algo que va más allá. Bueno, hasta ahí dice el primer párrafo. Continuamos. Las teorías científicas son enunciados universales. Son todas las representaciones, sistemas de signos o de símbolos. Uno importante. Cualquier teoría científica es un enunciado universal, que es obviamente que lo ponemos en contrapartida con lo que vendría a ser un enunciado particular. La teoría científica tiene esta característica de la universalidad, que es propia para todos. Por ello, eso tiene una consecuencia. Por ello, no creo que sirve de gran cosa expresar la diferencia entre teorías universales y enunciados singulares. Ajá. En consecuencia de esto, el autor afirma que, pues, no vendría a ser muy importante manifestar una diferencia entre una teoría universal y un enunciado particular. Entiende, pues, que una teoría universal sería como la de Newton, algo complejo, algo grande, y un enunciado particular, singular, es pues algo más pequeño, más breve, más directo, más conciso. Ahora, para el autor no habría gran diferencia al afirmar pues, que existe una distinción, afirmando que estos últimos, o sea, los enunciados singulares, son concretos, mientras que las teorías son fórmulas meramente simbólicas o esquemas simbólicos. ¿Y cómo lo explica? Me dice ahí, pues exactamente lo mismo puede decirse hasta los enunciados más concretos. O sea, para el autor sería un poco innecesario manifestar una distinción entre lo que es un enunciado universal y lo que es una teoría universal, disculpa, y un enunciado particular, recurriendo a lo concreto o a lo abstracto que pueden ser. Pero bueno, continuamos, ya incluso terminando el texto. Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos el mundo, para racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Y tratamos de que la malla, si recuerda, pues la malla de la red, que es la metáfora que hace el autor, la malla de la red, sea cada vez más fina. O sea, ¿entiendes? Esta última parte es muy interesante. Pues poco a poco el ser humano ha ido desarrollando teorías para entender su mundo, desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles, la Edad Media, la moderna. Lo que sucede es que cada vez esta malla ha sido más fina, o sea, poco a poco se ha ido pues comprendiendo un poco mejor cómo funciona el mundo. Cada año que pasa hay mayor cantidad de conocimiento al cual podemos acceder. Y es de esa manera que esta analogía es totalmente explicativa en el sentido de que por medio pues, de una evolución, un avance temporal, cada vez las teorías son un poco mejores, van en constante progreso. Bueno, muchachos, un texto pequeño que me explica lo que es, pues una teoría científica, ¿no? Lo que implica una teoría científica. Muy bien, veamos. A ver, la pregunta entre comillas más directa de todas, porque como ves también acá las alternativas son breves y son cortas. El texto aborda el tema de qué. A ver, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué o de quién me está hablando el texto? Ujú. ¿Cuál creen ustedes, chicos? O bueno, ¿a qué conclusión llegaron en esta pregunta? Es decir, ¿cuál marcaste? En la pregunta número 1. ¿Cuál crees tú que puede ser la clave? No, ok, normal, podemos equivocar. Créeme que ese es un texto bastante complejo ya. Un texto complejo lo que vamos a ver. Así que normal, 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 normal. No te voy a recriminar nada. Nada, 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 créeme. Dedo, 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 enano, dedo. Esas son las que más veo. Dedo, enano, dedo. Ujú. Ya, ya, interesante. La lógica del conocimiento científico, la definición de las teorías científicas. Ya. Eh, Acá hace alusión a dos. A ver, ese es el tema, ¿no? El tema un poco desarrollado. Pero en sí, en el fondo, hay un tema más básico. Y vamos a eliminar lo que es lógica y vamos a eliminar lo que es definición y nos vamos a quedar con la parte de la derecha. ¿Conocimiento científico o teorías científicas? Muchachos, vamos a especificar primero. ¿De qué me habla el texto? Del conocimiento. Tú puedes decir, pero profe, lo mismo. Pues, es lo mismo, es la misma vaina. Pero aguanta. Espera, mira bien. ¿Es lo mismo el conocimiento científico que las teorías científicas? Obviamente no. ¿Dónde radica la diferencia? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia entre conocimiento científico y teorías científicas? Así, de forma un poco, digamos, directa, ¿no? Una abarca la otra, ya, perfecto, ya, está bien, una abarca la otra. ¿Cuál abarca a cuál? O sea, ¿cuál es más genérica?
¿Cuál es más genérica? ¿Cuál es la que abarca a la otra? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El conocimiento. El conocimiento abarca a las teorías. Hay un detalle, hay un detalle. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Lo que son las teorías nos van a, ¿qué cosa? Nos van a permitir llegar a qué. Una teoría científica te permite qué cosa? Te permite acceder a un tipo de conocimiento. Tú cuando trabajas con una teoría, sea lo que sea, no sea la ciencia que sea, aplicas esa teoría y ¿qué va a suceder? Vas a poder descubrir nuevas cosas, nuevos datos. Las teorías, ¿qué cosa hacen? Producen conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es dependiente de la teoría. El conocimiento depende de la teoría para existir. Sin teorías no podríamos crear conocimiento científico. O sea, cuando tú vayas a querer saber, pues, no cómo, imagina que quieres investigar, no el comportamiento de una rana, ¿no? Tienes que recurrir a teorías sobre las ranas, sobre el aspecto conductual de las ranas, y de esa forma lo aplicas y vas a poder obtener cierto tal conocimiento. Eh, entonces sería la inversa. A ver, ¿qué me dice la señorita Camila? Porque se basa en el conocimiento y la comprueban con el método. Ajá, ya, las teorías se basan en el conocimiento, sí, pero las teorías me permiten llegar al conocimiento. Ahora, eso sí, lo comprueban con un método. Las teorías tienen que aplicar determinado método. Entonces, veamos acá. Sea el conocimiento, sea las teorías, hay que ver cuál es la mención que hace el texto. Ay, es que es un poco abstracto. A ver, voy a tratar de recapitular. Voy a tratar de recapitular. Vamos a ver. Profesor, disculpe, ¿ya dio la clave de la uno? No, 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 todavía estoy justificando, porque es un texto un poco, es un texto chiquito, pero es un texto complejo, estoy justificando todavía. Ahí la clave la voy a decir de forma explícita, no, Ya, no se ya preocupe. profesor, está bien. A ver, vamos a recapitular. Acá en el texto siempre quiero que noten algo. Esto es incluso ¿cómo les digo? Un consejo que les doy. Las partes iniciales de los párrafos, en cualquier texto, incluso un universitario, son muy importantes, porque suelen condensar lo que es la idea secundaria dominante de cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer párrafo, ¿cómo empieza? Las ciencias empíricas son sistemas de teorías, o sea, está haciendo una equiparación. ¿Qué es una ciencia empírica? Un conjunto de teorías, ¿vale? ¿Cómo empieza el segundo párrafo? Las teorías científicas son enunciados universales que hacen tal, 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 tal y tal. Y el último párrafo, ¿qué me dice? Las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que... O sea, ¿qué hace el texto? Ya de forma más sintética, de forma más resumida, para evitar este debate entre la alternativa D y la alternativa E. ¿Qué hace el texto en cada parte frontal de cada uno de los párrafos? Hace mención y hace alusión a qué, exacto, a las teorías. Entonces, pero profe, en el último párrafo me dice las teorías nomás. Y en el primer párrafo me dice sistema de teorías. Pero no me dice qué tipo de teorías. Pero chicos, no van a ser teorías de ovnis, pues. No van a ser teorías sobre la serie que estás viendo, no va a ser teorías de un anime, una cosa así. Obviamente esa referencia a teorías del tema que estamos hablando, que son teorías científicas, que pues, es algo que yo tengo que deducir, pues no tengo que sobreentender. Así que muchachos, ¿cuál es el tema básico del texto? Las teorías científicas. ¿El conocimiento científico está relacionado? Obviamente sí, pero el conocimiento científico es algo a lo cual yo puedo llegar por medio de las teorías científicas. Por eso, muchachos, en la pregunta número 1, tengo que jugar al día alternativa que tenga ese tema básico, que es las teorías científicas. ¿La clave bien es la B o bien es la E? ¿B o E? La B dice, teorías científicas y la universalidad. La definición de teorías científicas. Pero ¿qué me hace el texto? Me explica, trata de explicarme, trata de darme a conocer cómo funcionan, cómo se crean, cómo trabajan y la validez que tienen las teorías científicas. Una de sus características, ¿cuál es? Que son universales, pero es característica de. Yo no podría marcar la B porque coloca al mismo nivel teorías científicas y universalidad, cuando no están al mismo nivel, sino que una característica de las teorías científicas es que estas son universales. Por eso, muchachos, en la pregunta número 1, ¿cuál sería la clave? En la definición de las teorías científicas. Ahí está. Pregunta 1, en una explicación, una exposición, pues el detallar en qué consisten, cómo son, cómo funcionan las teorías científicas.
Clave en la uno, enano. Pregunta número 2. Popper, que es el autor del texto. Al decir que, o sea, ¿qué dijo Popper? ¿Qué dijo Popper? Al decir que tratamos de que la malla sea cada vez más fina, esta malla que son las teorías científicas, ¿no? Que poco a poco han ido mejorando, ¿no? Pues pasamos de, no sé, eso creo que lo vimos una vez en un texto, de, por ejemplo, de Newton, y su explicación sobre el universo, a Einstein, ¿no? Y su explicación sobre cada vez la malla, la forma de entender el mundo, es más fina. Cada vez es más fina. Ahora, cuando el autor dice que esta malla cada vez es más fina, ¿a qué se está refiriendo? Ah, muchachos, pregunta número 2. ¿A qué se refiere con el autor cuando dice que esta malla de la ciencia es cada vez más fina? Cada año que pasa, cada minuto que transcurre en el tiempo, cada década, cada siglo, la malla con la cual entendemos el mundo, es decir, con las teorías científicas, son cada vez más finas. Es decir, que cada vez nos permiten entender las cosas de mejor manera. La B, vamos a ver, todos coinciden. A ver, nuestra comprensión del mundo se perfecciona de forma progresiva. Excelente. Cada vez más entendemos mejor el mundo. Progresa, progresa, mejora, se adelanta, abarca más nuestro entendimiento del mundo conforme vamos avanzando, conforme todo esto va evolucionando. Chicos, correcto. Pregunta número 9. ¿Qué hablo? Pregunta número 9. Pregunta número 2. Beso. Nuestra comprensión del mundo se perfecciona de forma progresiva. Ahí está, correcto, muy bien, muy bien. Esa parte me parece que sí la entendieron muy bien. Como poco a poco la teoría va incrementándose y de esa forma vamos entendiendo mejor nuestra realidad. Tú como futuro hombre de ciencia, mujer de ciencia, vas a dejar tu pequeño aporte de conocimiento con tu tesis, pues, ¿no? Ahora sabes que para graduarte de la universidad tienes que hacer una tesis, y una tesis es un trabajo científico, pues, es algún tipo de, no sé, descubrimiento que debes realizar. Algunos van a hacerlo más sencillo, otros van a hacerlo más complejo. Bueno, ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien, continuemos. Pregunta número 3. Respecto del conocimiento científico mismo, se deduce que, o sea, vamos a hacer una pequeña deducción, una pequeña inferencia sobre el conocimiento científico en sí. A ver, ¿qué puedo yo sobreentender acerca del conocimiento científico? A ver, muchachos, una de esas alternativas es una inferencia válida. ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta correcta? Ujú. A ver, a ver, a ver. A ver, muchachos. Sin miedo, sin miedo. Ah, la A. Veo la A por ahí. C ahora veo. ¿Ya? Sí, claro, 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 eso vamos a explicar, ¿no? Eso sí, todo acá se explica, todo acá se explica. Y si algo se me pasa o algo, no sé, una alternativa quizás creíste, ¿no? Que podía ser y la paso por alto, no solamente me lo dices, ¿no? Y ya, todo correcto. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes algo que pueda deducir acerca del conocimiento científico? La A, que es una que me ha marcado mucho ahí, me dice. ¿Es posible reflexionar y alcanzar una comprensión de su naturaleza, o sea, del conocimiento científico, a través de abstracciones? ¿Qué quiere decir las abstracciones? Una abstracción es una idea planteada que pues no hace pensar en algo necesariamente concreto. Y pues el conocimiento científico es qué cosa, y eso lo menciona en el segundo párrafo, eso lo va a entender en el segundo párrafo. ¿Qué es lo que sucede? Se diferencia pues de esos enunciados más particulares porque son concretos. Los enunciados singulares, los enunciados específicos, los enunciados particulares, o sea, las ideas particulares, son concretas. O sea, son pues no muy directas, son muy, muy fáciles, ¿no? Muy, muy obvias. En tanto, las teorías científicas, el conocimiento científico, sería lo opuesto a lo concreto. ¿Y qué es lo opuesto a lo concreto? O sea, tú tienes que sobreentender. Esa es la parte que tú tienes que deducir. Si la teoría, si el enunciado particular es concreto, el enunciado singular es concreto, y como la ciencia no es particular, sino es universal, ¿cómo debe ser esta? Pues lo opuesto a lo concreto. ¿Y qué es lo opuesto a lo concreto? Lo abstracto. Entonces, ¿qué me dice la alternativa A? ¿Es posible reflexionar y alcanzar una comprensión de su naturaleza a través de abstracciones? Pues claro, el conocimiento científico usa abstracciones ¿para qué? Para poder explicar el mundo, para poder manifestar sus conclusiones, etcétera. Pregunta número 3, clave, avión.
Avión, avión. Ahí es el detalle de las abstracciones como contrapartida, como algo opuesto, que a lo concreto que es lo que me dicen los enunciados particulares. Porque la ciencia no son enunciados particulares, al revés, son enunciados universales que aplican para todo. La C, la C me decían por ahí, vamos a ver la C. Implican la formulación de enunciados singulares, pues este se caracteriza por su particularidad. ¿El conocimiento científico se caracteriza por su particularidad? O sea, por ir de lo particular a lo específico. No, el conocimiento científico lo que busca es lo amplio, es lo extenso, es lo global, es lo genérico. Por eso, pues, llega a conclusiones universales. Justamente va y se enfoca en lo amplio, en lo global, no en lo particular. Por esa cuestión, la alternativa C en sí sería falsa, sería falsa. Bueno, muchachos, continuemos. Esta pregunta que es bien interesante, o sea, la pregunta misma. Descuide, descuide, descuide. Para eso estamos aquí. A ver, vamos a ver la pregunta número 4. Es una pregunta muy interesante por la estructura misma que tiene la pregunta. Vamos a ver. ¿Es incompatible con el texto afirmar que las teorías científicas se caracterizan por su singularidad? Porque, ya, acá hay que entender bien la pregunta. Mira, me dice que es incompatible. Tú ves incompatible y ya de arranque, ¿qué haces? Veo incompatible, ya ni leo la pregunta toda y pues me voy a buscar una alternativa incompatible. Es una alternativa falsa. Porque ya por defecto lo hago, no lo hago por costumbre, ¿no? Pero muchachos, ojo, 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 ojo. Mucho, mucho, mucho cuidado. Hay casos en los cuales las preguntas son como estas, en donde, ¿qué es lo que sucede? Chicos, lo incompatible está planteado en la misma pregunta. ¿Y qué es lo que te pide el texto? Que yo escoja una alternativa que me haga entender por qué lo que aparece en la pregunta es incompatible. Entonces, veamos, ¿qué es incompatible? Ahí está en la misma pregunta, mira, ¿qué dices? Es incompatible con el texto afirmar que las teorías científicas se caracterizan por su singularidad. Eso es lo incompatible, que las teorías científicas se caracterizan por su singularidad. Eso no es verdadero. Las teorías científicas no son singulares, no tienen matiz de singularidad. Al revés, ¿qué matiz tienen? El de universalidad, porque el conocimiento que me quieren dar es singular, o sea, para unos cuantos, no. El conocimiento de la ciencia quiere ser universal, es decir, para todos. Pensando, ¿por qué afirmar que las teorías científicas son singulares, se caracterizan por singularidad? Eso sería falso, ¿por qué? Entonces, chicos, la alternativa que yo debo escoger no es una falsa, sino una compatible, una verdadera, una idea que de forma correcta me haga ver por qué esta idea que estoy mencionando en la pregunta es falsa. A ver, ¿cuál sería la clave entonces en la pregunta número 4? A ver, sorpréndanme, sorpréndanme. Casa, casa, chicos. Ujú, ya, vamos a ver. Al servir para analizar y comprender el mundo, ¿quiénes estas? Las teorías científicas, es un referente a lo que aparece en la pregunta, estas deben poseer un mayor grado de abstracción, abstracción, ¿no? Como lo que vimos en la pregunta anterior incluso, de manera que su rasgo medular es la universalidad. ¿Qué significa medular? ¿Qué significa medular? Eso creo que lo vimos en su momento. ¿Qué es medular? Principal. Entonces, su rasgo principal de quienes, de las teorías científicas, es la universalidad. Por lo tanto, es incompatible decir qué cosa, que esas se caracterizan por su singularidad. Si el texto me dice que las teorías científicas son universales, así comienza el segundo párrafo incluso, tienen esta cualidad de la universalidad, ¿cómo puedo decir que éstas se caracterizan por su singularidad o particularidad? Muchachos, eso sería ilógico y no vendría a caso, ¿no? Así que, correcto, la clave es casa. Muy bien, excelente, excelente, excelente observación ahí. Clave casa. La pregunta misma ya incluye la información incompatible y yo debo escoger la alternativa que me permita afirmar, me permita corroborar por qué lo que yo planteo en la pregunta es incompatible. ¿Y es por qué? Porque la pregunta me dice que la ciencia es algo singular.
Cuando el texto me dice lo contrario, que no, que la ciencia no me da conocimientos singulares particulares, sino universales. Ideas abstractas universales. Lo opuesto a las ideas concretas particulares, que son pues el conocimiento que tú tienes, ¿no? De tu vida, pues, ¿no? De tu barrio, de tus amigos. Es un conocimiento muy concreto, muy singular, muy particular, que cualquiera puede entender, pero la ciencia no busca eso. La ciencia aspira a conocimientos universales, o sea, que sean iguales para todos y a la vez que sean, de preferencia, más abstractos. Más abstractos. Muy bien, chicos. Pregunta número 4, casa. Y la última, a ver, última pregunta del texto. Un texto chiquito, pero que mira, las preguntas en sí son como el triple de extensión del texto. Pregunta número 5. Si el conocimiento científico adoleciera de la capacidad, o sea, padeciera, ¿no? Sufriera de la capacidad para comprender el mundo mediante enunciados universales. Ajá. Imagina que el conocimiento científico no pudiese comprender el mundo mediante enunciados universales. Algo contrario a lo que sucede, porque el conocimiento científico, ¿qué es lo que quiere? Quiere comprender el mundo recurriendo a esos enunciados universales, recurriendo a esas ideas universales. Pero imagina que no pudiese hacer eso. Imagina que no, eso no pudiese ser posible. O sea, la pregunta está negando algo que sucede en el texto, algo que sucede en la realidad. Imagina que la ciencia no pudiese hacer eso, no pudiese acceder a los enunciados universales. Entonces, chicos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la ciencia? ¿Perdería esa cualidad de universalidad, sí o no? Y si la ciencia no pudiese ser algo universal, ¿qué sucedería? Que podría crear, describir grandes hechos globales, generales, universales, de nuevo recurriendo a la palabra, disculpen por la repetición. Pues no, únicamente la ciencia, ¿qué le quedaría? Pues le quedaría lo particular, lo singular, lo simple, lo observable a primera vista, nada muy profundo. Y de esa manera la ciencia perdería muchas de sus cualidades, entre ellas cuáles podría ser. Al ya no ser universal, la ciencia pues ya no podría hacer grandes predicciones, como tampoco hacer complejas explicaciones. Muchachos, en la pregunta número 5, y veo que le han atinado bien ahí, de forma correcta, la clave es, de nuevo, casa. ¿Este a quién se refiere? Al conocimiento científico. Solo abordaría hechos particulares y carecer es no tener, y carecería de poder explicativo y predictivo, porque le estamos quitando esta cualidad fundamental que es el de la universalidad. Imagina que la ciencia ya no fuera universal, prácticamente ya no sería ciencia, ya no le llamaríamos ciencia, sería otra cosa, ¿no? Algo más simple, ¿no? O sea, algo que pues me explica lo que sucede, ¿no? En día a día, sin profundizar demasiado, sin hacer predicciones muy profundas. Bueno, ahí está. Pregunta 5, chicos, clave casa. No sé si habrá un 5-0 por ahí, pero bueno, parece. Muy bien, ¿ah? Bien, 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 bien. Bastante me ha sorprendido que le hayan atinado a las respuestas ahí de forma correcta. Un texto, la verdad que no muy sencillo, ¿ah? O sea, más difícil que esto no te van a preguntar. 4-1, bien, ¿ah? 4-1, muy bien, la verdad que bastante bien. Créeme, más difícil que esto no te va a venir. Más, dudaría que te venga un texto así. Pero más difícil que esto no te va a venir en tu examen de admisión. Es así. Igual el texto 2. El texto 2 es otro. Bueno, el texto 2 es un poco más sencillo, creo. Me parece a mí, bueno, particularmente yo lo encuentro un poco más sencillo. Pero también tiene ahí pues no su embrollo. A ver, vamos a ver. Texto número 2. Acá ya no es tanto la ciencia en sí, sino más es una cuestión filosófica. A ver, vamos a ver. Texto número 2. ¿Qué me dice el autor? Leamos. A ver, ¿tiene autor esto? No, no hay autor acá, no hay un autor citado, pero bueno, no, igual el contenido está ahí. Leamos. El asociacionismo es la tendencia filosófica y psicológica según la cual toda la vida mental puede ser explicada como combinación de ideas simples de origen sensorial que se agregan entre sí en virtud de leyes asociativas. Ajá. ¿Qué está haciendo aquel autor? Me está explicando en qué consiste el asociacionismo. Asociacionismo. Es una explicación. Está definiéndome qué es esto, ¿no? Bueno, es una tendencia filosófica, psicológica, en la que pues no me dice que todo lo que tenemos en el cerebro es simplemente la suma de una idea tras otra. O sea, una idea agregada a otra y ya está.
Vamos a ir sumando datos y de esa manera conocemos. Bueno, tú dirás, pero profe, así es, ¿no? Pero oye, ojo, eso tiene ciertas implicancias. Vamos a ver, sigue el texto. El asociacionismo implica el atomismo psicológico, es decir, la creencia de que incluso los hechos psíquicos más complejos, por inteligencia, puedan reducirse a elementos mínimos indivisibles. O sea, el asociacionismo plantea una idea en la cual todo está dividido en unidades muy pequeñas, mínimas. Ojo, forman un todo mayor, pero si vamos a la raíz en sí, todo está conformado por pequeñas individualidades. Por cierto, la palabra atomismo significa división, división en pequeñas unidades. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? A ver. Las carreras no sé, pues digamos en San Marcos están muy atomizadas. ¿Qué quiere decir eso? Están muy divididas, o sea que hay muchas carreras, todas pequeñas, pequeñas, con pequeños grupos de estudiantes, ¿no? Un caso, ¿no? No sé, es un mal ejemplo, pero puede ser algo que se me ocurra, ¿no? Atomizado, que está muy, muy, muy dividido. Muy bien, sigamos. Allá, me explican, hasta ahorita vemos que me está explicando lo que es el asociacionismo. Su explicación en qué consiste, cómo funciona y ya. Sigue el texto. A ver, vamos a ver, sigue el texto. El principio de asociación fue enunciado por primera vez por Aristóteles, quien de todas formas solo lo admitía en relación a la memoria. Pero los procedimientos asociativos no volvieron a llamar la atención de los filósofos hasta el siglo XVII, cuando John Locke, en el marco del empirismo, convirtió al asociacionismo en la piedra angular de todo el pensamiento. O sea, esa idea del asociacionismo, dígame, se me hace difícil pronunciar, ¿cómo es? Asociacionismo, pues ya venía existiendo, ¿no? Pero es recién John Locke, es un filósofo británico, que pues le da una importancia tremenda, ¿no? Porque lo vuelve la piedra angular. Es una expresión que me gusta mucho. La piedra angular de todo su pensamiento. Es como está en la base de todo su pensamiento. Es el sostén de todo su pensamiento. Ahí pues ya estás llevando esta cuestión del asociacionismo a otro nivel, ¿no? A ver, todo lo que está en la conciencia, esto me decía John Locke, todo lo que está en la conciencia, no solo en la memoria, nace de la combinación de elementos simples, moléculas de pensamiento, proporcionados por la experiencia. O sea, todo lo que tienes en tu mente, en tu cerebro, es una suma de muchos pequeños datos pequeños, pequeños, pequeños que se han ido sumando, 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 poquito a poquito a poquito. Y como te digo, tú quizás lo encuentras lógico, pero ¿tiene que ser necesariamente así? John Locke me decía que sí, que el cerebro humano funciona así. Es simplemente la suma de pequeños, 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 pequeños datos. Si has recibido tú quizá alguna clase de filosofía alguna vez en tu vida, quizá en tu colegio, recordarás que este señor John Locke hablaba y decía que la mente era una tabula rasa, era una tabula rasa, era una tabula rasa. ¿Qué significa tabula rasa? ¿Han escuchado antes esa expresión? ¿A alguno de ustedes les suena? Tabula rasa. Es latín. Ajá, una tabla vacía, o sea, la mente en blanco, una tabla vacía, una pizarra vacía. Y que pues poco a poco, conforme vas creciendo, va aumentando, va agregándose datos, 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 información, información, información. Bueno, y ahí está, ahí, acá, y entonces pues esa información que se va agregando poco a poco es mediante el asociacionismo. Bueno, sigue el texto. Locke introdujo las leyes asociativas de casualidad, señalando las combinaciones accidentales de ideas, insistiendo en la costumbre como origen de las combinaciones entre ideas que se fijan de forma estable en la mente, a consecuencia precisamente de la fijación de la costumbre. O sea, que uno suele creer que hay, pues, ¿no? Ideas adheridas unas a otras, ideas relacionadas por mera costumbre, por simple costumbre. Sigamos. El efecto filosófico de esas teorías fue el de minar progresivamente la noción de razón. O sea, cuando tú crees que tu mente es únicamente un conjunto de dato, 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 dato y puro dato, ¿qué estás haciendo? Poco a poco estás minando, o sea, minando qué vas a... Eso también lo vamos a ver más adelante. Poco a poco estás minando, ¿qué cosa? La idea de la razón, o sea, la importancia de la razón. Porque ya no tienes que razonar, el cerebro simplemente funciona porque hay datos sumados, 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 sumados. O sea, es una mezcla, es una especie de un bulto lleno de datos. Y no hay razón entre sí. Simplemente, pues, unidos por costumbre, ¿no? Unidos ¿por qué? Pues porque uno viene después que el otro. ¿Tú por qué sabes que uno más uno es dos? Porque no estás puesto a demostrar matemáticamente que uno más uno es dos. No, sino que
A tu cerebro llegó el dato que 1 más 1 es 2 porque te lo dijo un profesor, y ya no te importó demostrarlo, y es como que un dato aislado que está ahí, en el cual no hay mayor razón, sino simplemente el recuerdo. Ya está. Eso poco a poco va minando la importancia que tiene la razón. Ahora, sigue el texto. Las leyes asociativas, efectivamente, no son necesarias y su resultado es siempre eventual. O sea, pues es algo que se ve de vez en cuando. Y nunca regido por leyes lógicas. Y ahí, ahí ya vas viendo algo. Entonces, en las ideas en las ideas asociativas no hay leyes lógicas, ¿qué cosa, qué gran factor estaría perdiendo importancia? La ciencia, porque la ciencia recuerda que se deja llevar por leyes lógicas, y como en el asociacionismo, las leyes lógicas están pues siendo relegadas, pues, no tendría un papel en ello. Y es acá donde llega otro filósofo muy importante llamado David Hume, que plantea el escepticismo. El escepticismo de David Hume, según la última parte del texto, fue la consecuencia extrema de un asociacionismo radical. Incluso la conexión entre la idea de causa y la de efecto, base de todo razonamiento científico, no se funde en un criterio más sólido que el de la simple y llana costumbre. Esta última parte de acá pues es una de las conclusiones filosóficas más brillantes que se han hecho en toda la historia, que no te lo puedo explicar porque sería muy largo, pero basta con que sepas que, según David Hume, la ciencia ya incluso pierde su importancia, pues ya prácticamente no tendría la validez que se cree que tiene, porque el hecho de que creamos que hay relación de causa y efecto no sería algo, pues, ¿no? Algo concreto, sino pues que es por la mera costumbre de que vemos que cuando algo sucede, lo posterior también se da, pues digamos que yo asumo que esto es porque sí, porque por costumbre he visto que esto se da así. A ver, ¿cómo te, cómo te explico esta noción última? A ver, un ejemplo sencillo. Cuando, por ejemplo, la gente acerca el agua al fuego en una tetera, ¿qué es lo que pasa? El agua hierve, ¿sí o no? El agua hierve. ¿Y qué es lo que las personas vemos en esa situación? En que cuando acercas la tetera con agua al fuego, el agua hierve. Pues tú ves, ¿no? Que hay una relación de causa y efecto. Que al yo aplicar el agua a la temperatura elevada, esta va a hervir. Tú ves una relación de causa y efecto. Pero, ¿realmente puedes demostrar que hay una relación causal ahí? Según Hume, según Locke, esto no es así. Tú, por costumbre, por neta costumbre, sabes que cuando acercas el agua al fuego, esta hierve, pero no es porque haya una relación lógica necesaria, sino porque tú has visto que esto se da así. Ahora, ¿siempre se va a dar así? Según ellos, pues probablemente no. Por eso también a David Hume le llaman el escepticismo. O sea, recuerda lo que es alguien escéptico, ¿no? Alguien que desconfía, alguien que duda. Por eso se le llama escepticismo, porque no es fijo, no es seguro que esto siempre va a ser así. Es ahí donde llega la conclusión que entonces la relación causa y efecto pues, no es real, es pura apariencia. En realidad lo que creemos que es causa y efecto es una simple sucesión de cosas que se dan porque, bueno, porque tengo la costumbre de que se vean así. No es porque uno cause al otro necesariamente. Bien puede ser que un día el agua hierva de la nada sin que se le aplique el fuego. Entonces, ¿dónde estaría la relación causal? Y eso es pues lo que desbarata un poco la importancia de la ciencia, porque todo lo que es científico se basa necesariamente en la idea de causa y de efecto. Y si yo a esta relación, pues la termino por anular debido a que la explico por neta costumbre, bueno, ¿qué pasa con la ciencia? Pues pierde su importancia. Bueno, muchachos, se concluye el texto ahí. Entonces, recapitulando, en una sola palabra, en solamente una sola palabra, ¿de qué me habla el texto? Del asociacionismo, del asociacionismo en filosofía. Me explica en qué consiste, cómo este ido avanzando a lo largo del tiempo y la importancia que ha tenido, sobre todo, en quiénes es el asociacionismo muy importante. En los pensadores, ¿de qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Ah, chicos, los detectores se dieron cuenta, se llegaron a dar cuenta en quiénes es tremendamente importante el asociacionismo, en qué corriente filosófica es importantísima el asociacionismo. Ahí está, en dos, básicamente en dos. Exacto, una es el empirismo de John Locke, ¿sí o no? Eso aparece en la línea 5 del segundo párrafo.
Y ¿en quién más es súper importante? No solamente en John Locke, exacto, en David Hume también. ¿Y David Hume qué cosa es? Escepticista. Así que chicos ya tienen la clave. Pregunta número 6. El texto se refiere principalmente a qué. ¿Qué hace el texto? Asociacionismo, ¿qué es? Y lo relaciono con Hume y su perspectiva, John Locke y su perspectiva. Pregunta número 6. Exacto, 100% correcto, muchachos. Clave, casa. Explicación del asociacionismo relacionado con el empirismo y el escepticismo. Muy bien, correcto, correcto. Bien ahí, bien ahí. Ustedes ya están ya para una clase de filosofía en San Marcos. Ya. Yo seguro que tú entras ahí pues, a una aula y ya tú entiendes, no te pierdes. Seguro que no te pierdes. Muy bien, continuemos. Continuemos, continuemos. Por cierto, es cátedra libre. Hasta donde sé, pueden ir un día, ya cuando sean universitarios, pues, ¿no? Con tu carnet, y vas, entras y pues te sientas, ¿no? Profesor, soy un visitante, ¿puedo entrar a su clase? Créeme que no te van a decir nada. Te sientas al fondo y obviamente escuchas, pues, ¿no? Ahora, dudo que lo hagas, dudo mucho que lo hagas, pero en la Facultad de Letras, sí, se puede, ¿ah? En lo que es letras se puede. Sociales, letras. Los profesores son bien tolerantes. Ahora, si uno de San Marcos va a Agraria, algo me dice que no lo dejarían entrar. En Agraria es diferente. No sé, ustedes son un poco más cerrados. San Marcos es más como, es más del pueblo San Marcos. Bueno, siempre ha sido así. Yo entraba a clases que no eran de mi carrera, por curiosidad, economía, en filosofía, en literatura, por simple curiosidad, y no pasó nada. Simplemente vas y pides permiso, claro, ¿no? Acudes, escuchas y luego tranquilo, ¿no? No está la necesidad de hacer tareas ni nada, ¿no? Es así, es más relajado, más relajado. Pero ojo, en letras, ¿ah? Ahora, si quieres, pues ya con tu carnet universitario en la agraria, puedes entrar a San Marcos también. No te dirían nada como visitante, obviamente, ¿no? Bueno, muchachos, sigamos. Sí, soy sanmarquino, chicos, sí les conté, creo. No, eso no. Ya, pregunta número 7. Esta palabra que vimos, minar. En el texto, la palabra minar. ¿Qué significa minar? Minar. A ver, ese fragmento lo vimos. Ese fragmento lo vimos. Minar, esta idea de la asociación, Dios mío, asociacionismo, ¿qué cosa hacía? Dios mío, se me ha perdido la palabra. Ahí está. Eh, el efecto filosófico de estas teorías fue el de minar progresivamente, minar, o sea, ¿qué cosa? Poco a poco destruir, poco a poco acabar con, ¿cuál sería? A ver, ¿beso? El asociacionismo poco a poco profundizó, a ver, el asociacionismo poco a poco profundizó, a ver, eso es lo que me dicen con la B, ¿no? ¿Dónde está? Ya. Progresó, disculpa, ¿cómo dice acá? Profundizó progresivamente la noción de razón. ¿La profundizó? No, exactamente, chicos, ¿ah? No la profundiza, al revés, la destruye. El asociacionismo es enemigo de qué? De la ciencia. Es enemiga de la lógica. Es enemiga de la relación causal. Así que al decir que la mina, poco a poco, ¿qué está haciendo? Le está debilitando, le está anulando. Muchachos, pregunta número 7, clave, dedo, dedo. ¿Qué es aquietar, Christopher? Aquietar es tranquilizar. Aquietar es tranquilizar, quieto, viene de quieto. Voy a hacer que estés quieto, o sea, voy a aquietar. Voy a aquietar al bebé. Hay que aquietar al niño para que no se, digamos, no se perturbe, ¿no? Muy bien, penúltima pregunta, chicos, penúltima pregunta. Uno de los siguientes enunciados es incompatible con el texto, o sea, es falso. Uno de los siguientes enunciados es falso con el texto. A ver, vamos chicos, yo sé que ustedes pueden. ¿Cuál de los enunciados acá sería falso con el texto? O sea, sería incorrecto, incompatible, erróneo, también llamado incongruente, inatingente, que no se condice con el texto. Ajá, a ver. Enano, ya. Hume sostiene que la ciencia es un saber lógicamente. Espera, Hume, el último filósofo escéptico, que destruye la relación causal, que me dice que no hay causas y efectos, es pura costumbre. Lo que tú crees que es causa y efecto no es así, es netamente costumbre, es que tú tienes la costumbre de ver que las cosas suceden así, pero bien un día puede que no sean. David Hume
¿Sostiene que la ciencia es un saber lógicamente necesario? Pues para nada. Más bien con sus planteamientos, la ciencia se debilita, es minada, pierde fuerza, pierde consistencia, pierde validez. Pregunta número 8, muchachos, clave. Enano, enano. Muy bien, bien ahí, bien ahí. Pregunta 8, enano. Y la última pregunta, la 9. Se puede concluir que el asociacionismo fue, a ver, ¿qué puedo decir a manera de conclusión respecto al asociacionismo? ¿Qué puedo yo concluir sobre sobre esta especie de corriente, sobre esta especie de pensamiento? Ujú. Ya, Jennifer, no te preocupes. A ver, vamos a responder la 9 y de ahí me voy a la que me dices. A ver, la A de la 8. Ah, chicos, la última pregunta. Tu último esfuerzo intelectual, el último tirón que le des a tu sistema nervioso antes de que colapse. La B. Ujú. Fue el sustento de la explicación del pensamiento empirista. El sustento de la explicación del pensamiento empirista. ¿Qué es lo que pasa? Los empiristas usan, usan tanto Locke como Hume, básicamente Locke, ¿a qué? Al asociacionismo como piedra angular. Pues esa expresión es bien, bien curiosa. Piedra angular. Para John Locke, el asociacionismo fue ¿qué cosa? Fue la piedra angular de su pensamiento, como dice al inicio. ¿Y John Locke qué cosa fue? Fue el padre del empirismo. Por lo tanto, ¿qué puedo yo decir? Que el asociacionismo fue ¿qué cosa? Fue la base, fue el sustento del pensamiento empirista. Pregunta número 9. Excelente, excelente, chicos. Clave, clave, beso. Beso, eso es. El sustento y la explicación del pensamiento empirista. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Fast, creo que hay un 9-0 por ahí, a lo mejor. Un 9-0 por ahí. Bueno, no es descabellado soñar. A ver, una pregunta a su compañera. Profe, ¿puede explicar la alternativa A de la 8? A ver, vamos a ver. La A de la 8. Déjame ver, ya. El asociacionismo simplifica la inteligencia en elementos mínimos. Es que eso es correcto, porque como dice en un inicio, esa es parte del primer párrafo. El asociacionismo, ¿qué hace? Dice que todos los datos que están en tu cabeza son ideas pequeñas, son suma de pequeños y breves datos, de cuestiones muy particulares. O sea que no hay relación de causa y efecto, no hay ideas más complejas, más amplias, no. Es simplemente suma de pequeñas ideas simples, que al final las mezclas todas y me dan una idea mayor, una idea compleja. Eso es entonces algo correcto. ¿Es la inteligencia qué cosa viene a ser? Elementos mínimos. Básicamente basada en elementos. Como la pregunta me pide algo incompatible, yo no puedo marcar una idea que es correcta. Por eso la A no puede ser, porque es cierta. Y es parte de la definición de lo que es el asociacionismo que me dan en el primer párrafo. Bueno, muchachos, se culminaron los textos y ahora vamos, sigamos con el resto del material. Ahora son ejercicios un poco más chiquitos, un poco más breves. Entonces espero que de esta manera podamos relajar un poco más la mente, ¿no? Un poco más la mente. Quizás estos textos han estado, yo sé que han estado un poco, por eso estaba viendo si es que los textos de la otra parte estaban un poco más sencillos, pero están igual de complejos. Y tampoco la idea es que en la última clase del día exprimir tu cabeza de esta manera, ¿no? Pero bueno, ¿no? Han rendido bien, me ha sorprendido, bueno, han rendido bien, así que felicitaciones muchachos si han podido entender cuanto menos la mitad o incluso más de lo que se ha planteado en estas lecturas. Bueno, vamos allá muchachos, continuemos con el material. Estamos en conectores. A ver, vamos a ver. Conectores, pregunta número 10, veamos. Las tierras altas de Chipas, bueno, debe ser Chiapas, fueron testigos de los más antiguos intentos de sedentarismo. También no fue la costa pacífica pacífica guatemalteca, o sea, de Guatemala, ¿no? Ajá, tierras altas de Chiapas fueron testigos, en México, pues no saben que eso está en México, fueron testigos de los más antiguos intentos de sedentarismo. De la misma manera, pues, ¿no? Fue la costa pacífica guatemalteca. Sedentarismo que, pues, al parecer es una investigación que se ha hecho ahí, ¿no? En el cual se ubicaron restos de que las personas estaban quedando no en un solo lugar, no se movían. O
sea, querían ser sedentarias. Así que lo otro, de lo de Guatemala, le agrega información en un sentido a lo de Chiapas. Avión, avión, a ver. Antiguos intentos de sedentarismo, así como también lo fue, así como agregar información, simplemente agregas información. Conector de edición, a ver, así como, también puedes, a ver, además, de los más antiguos intentos de sedentarismo, además también lo fue pero el así como presentaría un caso análogo. El además no es análogo. El además no implica necesariamente una analogía. El así como sí implica una analogía, es decir, una semejanza. Por eso, muchachos, correcto. Pregunta número 10, avión. Perfecto, perfecto, perfecto. Pregunta 10, avión. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Siguiente, 11. Fue despedido José. Arturo, Alejandro no fue removido de su puesto. Uy, a ver, lluvia y casas. A ver, vamos a ver. Primero fue despedido José, después Arturo. Sin embargo, ahí está el contraste, ¿no? Porque votan a José, votan a Arturo, pero, sin embargo, no obstante, Alejandro no es removido de su puesto. Él se queda, pues habrá sus razones, pues, ¿no? Muy bien, correcto, correcto. Obviamente no va a ser ni la A ni la B porque empiezan con luego y finalmente, ¿no? Pues no vas a comenzar luego finalmente aquello que está al inicio. Así que, excelente, chicos. Pregunta número 11, casa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pregunta número 12. Alfredo es más alto que Bruno. Ah, ergo. A ver, pregunta de su compañera. ¿Qué es ergo? Ergo significa, mira, eso acá es así, simple, es simple y sencillo, nunca se olviden de esto. Ergo significa por lo tanto, por lo tanto. Ergo significa por lo tanto. Es una palabra en latín que ha pervivido y ha subsistido aún en nuestros días. Y pues, en algunos, hay gente pues que le gusta usar eso. Bueno, cuando hablan, lo he escuchado a veces, muy raras veces, e incluso cuando escriben también. Hay otras palabras que son de latín que también han pervivido. Por ejemplo, verbigracia. Verbigracia también es de latín. ¿Alguien por aquí recuerda qué es verbigracia? ¿Alguien ha escuchado? ¿O alguna vez lo he dicho? No, no recuerdo bien. Verbigracia. Ahí está. Bien, 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 señorita Camila. Bueno, no ejemplo, sino por ejemplo. Por ejemplo. O sea, en vez de decir por ejemplo, tú puedes decir verbigracia. Verbigracia. O sea, hasta suena un poco elegante, ¿no? Imagina que tú le hablas así, pues no, a tus padres o a tus amigos del colegio, pues no, pues, van a creer pues que estás hablando italiano quizá. Pero bueno, es una palabra en español que viene del latín, que aún subsiste. Ergo, por lo tanto, verbigracia, por ejemplo. Bueno, ahí tienes algunos casos. Esos son conectores, netamente, netamente conectores. Muy bien, pregunta número 2, la clave era casa. Muy bien, correcto. Pregunta número 3. Alfredo es más alto que Bruno. Bruno es más bajo que César. César es más alto que ambos. Ah, esto parece un ejercicio de matemática. A ver, estos no eran de mis preferidos. Dios mío, a ver, vamos a ver. Esto me recuerda a mis clases de RM o aritmética en las cuales me perdía. César es más alto que ambos. El más bajo es Bruno y el más alto es César. A ver, chicos, ustedes que son más duchos en matemática que mi persona. Vamos a ver. Casa. Casa. Pura casa. Ya. Vamos a ver. Alfredo es más alto que Bruno. Ya. En cambio, Bruno es más bajo que César. Ujú, ya, en cambio, contraste ya. Sin embargo, César es más alto que ambos. Sin embargo, César es más alto que ambos. ¿Que ambos quiénes? Que Bruno y que César es más alto, ya, César es más alto que Bruno y que Alfredo, ¿no? Ya está bien, claro. Ahí en todo caso, pues no, el orden sería César el más alto, Alfredo el segundo y Bruno el tercero, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, el más bajo es Bruno y el más alto es César. Ya, está bien, correcto. La consecuencia final, ¿no? Lo tenemos así. El más bajo Bruno, porque él es, porque pues es más bajo que Alfredo, y a la vez César, que es más alto que ambos. Muy bien, correcto. Pregunta número 12. Casa. Excelente, excelente, excelente. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Muy bien, continuamos con analogías. Veamos.
¿Qué tenemos acá? A ver, tenemos tres analogías planteadas. Vamos a ver. Orador, elocuencia. Orador, elocuencia. A ver, ¿qué relación encuentran acá? El orador debe tener la característica de ¿qué? De la elocuencia. La elocuencia es característica necesaria en el orador. O sea que la persona que es oradora debe hablar bien, debe hablar de forma correcta. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Dedo. A ver, vamos a ver. El juez debe ser severo. Ya, el juez debe ser severo. Ojo, severo en el sentido de estricto, ¿ah? Severo quiere decir estricto. ¿Y un juez debe ser estricto? Pues sí, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? Para que sus juicios sean imparciales. ¿Tú te imaginas un juez que no sea estricto, que sea muy indulgente? Pues obviamente no aplicaría el castigo correspondiente o el castigo esperado, no sería lo mejor, ¿no? Así que, sujeto característica, muy bien. Clave, dedo. Severo se ve como muy rígido también. Puede entenderse como imparcial o como muy rígido. Por ejemplo, tu padre es, digamos, muy severo, o sea, muy estricto, muy rígido, es como que demasiado autoritario. También puede verse así. Pero además tenemos el sentido de imparcial. ¿Qué es pericia? Ah, por cierto, palabras, palabras, palabras. Apunten ahí. ¿Qué es pericia? Experiencia. La pericia es la experiencia. Experiencia. Y de ahí pues nos deriva una palabra que preguntó Uni en su examen de admisión. Perito. Perito, perito. ¿Qué es? Si pericia es experiencia, ¿qué significaría perito? ¿Qué vendría a significar perito? Exacto, experto. Por lógica, ¿no? Por lógica, por lógica, por lógica. Muy bien, perito experto, pericia, experiencia. Muy bien, totalmente correcto, muchachos. Excelente. Pregunta número 14. Médula columna. Ujú. Médula columna. A ver, es que hay dos médulas. ¿Saben que hay dos médulas? Ustedes que les encanta la biología, la anatomía, saben que hay dos médulas. Está la médula ósea y la médula espinal, ¿sí o no? Acá se refiere a la médula espinal, ¿cierto? Pues la que está en la espina, o sea, en la columna. Médula espinal, ya. La médula, pues, es una sustancia blanda, ¿no? Blandita. No, la verdad exactamente no sé cómo es, solo sé que es blanda, es suave. No sé si es un líquido o un nervio, bueno, algo por ahí. Ahora, el encéfalo, pues que es nuestra masa cerebral, está dentro pues de una estructura ósea, que es el cráneo. Así como la médula, que es una sustancia blanda, está contenida y protegida por una estructura ósea, que es la columna. Muchachos, excelente. Pregunta 14, peso, encéfalo y cráneo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, correcto, correcto. Sigamos. Ah, chicos, por cierto, en la A, ¿es gas balón o gas galón? ¿Cómo es, chicos? ¿Gas balón o gas galón? ¿Está bien la A? ¿Debería cambiarlo por galón? ¿O ambos son distintos? ¿Ambos tienen su particular significado? ¿Cómo es? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Balón o galón? ¿Uno está bien, uno está mal? ¿Los dos están bien o los dos están mal? ¿Nunca has escuchado? ¿Nunca te surgió esa duda? Galón, claro, pero contiene la O, pero contiene la O. Gas galón, gas balón. Nada, nada, nada. Un balón de gas. ¿Nunca has escuchado galón de gas? Nunca, 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 de verdad. Es que quizá en tu casa tienes ¿cómo se le llama esto? Eh, ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Me olvidé. Esto que llega por cálida. Dios mío. Quizá tiene gas natural, ahí está, gas natural. Y pues, no sé, pues ya, tú ya no sabes lo que es pues, esa garrafa, ¿no? Esa especie de, pues, ¿no? Tú sabes, pues, ¿no? De dónde estás, donde está el gas, ¿no? Y pues conectas, ¿no? Bueno, yo en mi casa no tengo gas natural. Es curioso porque los vecinos que tengo más arriba tienen gas natural, los que viven más abajo tienen gas natural, pero donde yo vivo no hay gas natural, o sea, es como si nos hubieran marginado. Pero bueno, estoy seguro que varios de ustedes sí lo tienen. Ahora, en un pasado no lo tenías y debías recurrir a esto de gas. Leña. Ya, bueno, si cocinan con leña, ya, pues, ¿qué les puedo decir? No sé si son netamente ecológicos, ¿no? No hay nada más ecológico que la leña. ¿Balón o balón? Muchachos, les digo algo, para que no los confundan. Ambos son correctos.
balón y galón son correctos. Pero lo que tú tienes en tu casa, bueno, lo que posiblemente tenías en tu casa, es el balón de gas. Balón, la garrafa, el recipiente de gas. ¿Y qué es entonces galón de gas? Chicos, eso creo, quizá, posiblemente, no lo sé, a lo mejor lo han escuchado en física. Quizá, no, la verdad no estoy muy seguro cómo, eso me suena más a física. ¿Por qué? Porque el galón es una unidad de volumen, es una unidad de volumen que se le puede aplicar a, pues, a ciertos líquidos o a ciertos gases. Así que galón no sería del todo incorrecto. Puedo hablar, ¿no? Yo también de un galón de gas, como pues, ¿no? Digamos, pues, una cantidad que se quiere vender o que se quiere distribuir. Por ahí viene la cuestión. Por eso también había escuchado galón de gas y me parecía raro, pensé que estaba equivocado, pero no, sí hay esa unidad de medida. Un galón de aceite, también, es correcto, es correcto. Muy bien, chicos, ahí está. O sea, puede venir de las dos formas, galón o balón. Ya depende de la premisa y depende de cómo se plantea la pregunta, porque ambas formas son correctas y son válidas. Continuemos. Pregunta número 15. Evangelizar pagano. Ajá. Evangelizar pagano. ¿Qué es el pagano para empezar? Es la persona que no tiene creencias religiosas, es la persona que no cree en Dios. Ujú, la persona que no cree en Dios. Bueno, o que no cree en tu Dios. Y cuando tú le evangelizas, ¿qué cosa haces? Pues le enseñas la verdad, ¿sí? Le enseñas la verdad religiosa y le dices, oye, mira, Jesús es Él y vino a salvarnos a todos nosotros. Él dio su vida para que tú puedas al llegar al cielo. Estás evangelizando al pagano. Paganos eran pues los antiguos habitantes de esa zona del mundo, ¿no? De las Américas. Y pues los curas, los religiosos, venían acá y lo que buscaron fue evangelizarlos, ¿no? Entonces, chicos, a ver cuál sería la clave acá. Ujú. A ver, déjame ver. Casa. Ya. A ver, veamos. Caso de... Ya. Cuando tú evangelizas, en el fondo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando tú evangelizas? Básicamente, ¿qué estás haciendo? Le estás enseñando a otro algo. Bueno, buscas un cambio, ya, eso es cierto, Christopher, buscas un cambio, pero ¿qué haces tú como cura, como monje? Le enseñas algo a otro que desconocía, porque pues el que estaba ahí no conocía eso, no sabía. Así que le estás enseñando, le estás enseñando. Instruir es enseñar. ¿Y qué significa incipiente? En la alternativa C, ¿qué significa incipiente con ese? Ignorante. ¿Y yo a quién voy a instruir? O sea, ¿a quién le voy a enseñar? Al ignorante. Y tú dices, profe, la B, culturizar novato. Yo culturizo al novato. Chicos, el novato no quiere decir necesariamente ignorante, o no quiere decir necesariamente ignaro o algo así. Novato es alguien que recién está comenzando en algo. Y ojo, si tú al novato pues le enseñas cosas, en sí, ¿qué le estás haciendo? Le estás adiestrando, no culturizando. Al novato se lo adiestra para que se vuelva un experto. Chicos, el antónimo de novato no es sabio. El antónimo de novato es experto, experto. Por eso la B no es, porque yo no culturizo al novato, yo adiestro al novato. Acá le estamos con la idea de enseñanza. ¿Y a quién yo le enseño? Al que es ignorante. Por eso la clave es casa. Muy bien. Instruir, incipiente. Incipiente con S, ignorante. Eh, Incipiente con C, que era, señorita Alejandra, que recién comienza. Incipiente con C es aquello que recién comienza, que recién inicia, que recién empieza, que recién pues no está apareciendo. Por eso yo lo, bueno, al menos yo lo aprendí cuando estaba en el colegio, acerca de las culturas del Perú. Me acuerdo que en la clase decían, bueno, en el libro decía, las culturas incipientes en la zona del Ande peruano. O sea, ahí hablan de Chavín. ¿Qué son pues las culturas incipientes?
las primeras, ¿no? Las que recién aparecieron. Los asentamientos de poblaciones incipientes, o sea, los primeros asentamientos, los que recién surgían, los que recién iniciaban. Pues ahí está, ahí está el detalle. Incipiente con C, que recién comienza. Incipiente con S, ignorante. Y por favor, no confundir incipiente con esa palabra que es para aquello que no tiene sabor. ¿Cuál es esa palabra para aquello que no tiene sabor? Tú sabes cuál es, ¿no? A ver, dime, ¿cuál es esa palabra? Ahí está, exacto, correcto. Insípido. Hace, no hace, no, ¿cuándo fue? Anteayer, en un salón, no sé qué salón de acá. ¿Fue anteayer? Claro, sí, fue anteayer, acá en Rumbo. Pues un chico, una chica me confundió incipiente con insípido. Y bueno, eso es lo que normalmente pasa. Es decir, que te voy advirtiendo a ti para que no te confundas. Una cosa es insípido, que no tiene sabor, y otra cosa es incipiente. A ver, Marcos. Incipiente es parecido y pionero. No del todo, ¿ah? No del todo, pero igual les puedo explicar lo que significa la palabra pionero. Pionero se le dice a aquel que recién está comenzando en algo, aquel que es el creador de algo, es el, como decía, el fundador, un padre fundador. Por ejemplo, uno de los pioneros en la medicina peruana fue no, el pionero ya, en la arqueología peruana. Eso es un poco más tangible. ¿Quién es el pionero de la arqueología? Pero, o sea, la persona que dio los primeros pasos para practicar arqueología acá en el Perú. Eso lo aprendiste en tu clase de historia del Perú. El pionero, es el primero, el que comenzó, Julio César Tello. ¿Te suena, sí o no? Ahí sí está bien, mira, qué bien conocen, sí, sí conocen, sí conocen. Qué bien que se acuerdan de sus clases, de colegio público, no sé, o tu sistema helicoidal o algo así. Bueno, Julio César Tello, pionero de la arqueología. Iba a decir de medicina, bueno, creo que es Daniel Alcides Carrión, pero no estoy del todo seguro si fue Daniel Alcides Carrión uno de los pioneros en lo que es el desarrollo de la medicina en Perú. Y así, cada ciencia, cada actividad puede tener sus propios pioneros, o sea, los primeros, los que dieron los primeros pasos, los padres fundadores. Eso es pionero, que como ves no es exactamente ignorante. Más bien el pionero es alguien que ha aportado conocimiento, no es una persona ignorante en sí. Muy bien. Pregunta número 15, chicos. La clave sería casa. Instruir incipiente. Muy bien. Continuemos. Continuemos. Estamos en la pregunta de orden de información. A ver. Uy, a ver, vamos a acá son 5. Es criterio temporal. Se ve. Inmediatamente te das cuenta por las fechas, ¿no? A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a resolver. Las fechas son 5 oraciones. Ujú. A ver, vamos a ver. 14. 1904, 1905, 1917, fines del siglo XIX, inicio del XX, ya, promete 1905. Ya, ahí tenemos la primera oración. La primera oración, ujú, ya tenemos la segunda oración. Ya está, esa es la clave. Sí, ya está la clave. Con las dos primeras ya tienes la clave. A ver, chicos, ustedes son más rápidos que yo. Ustedes están más jóvenes que yo, pues yo estoy ya estoy en una edad avanzada ya. Ah, a ver, beso. B. B de. Profesor, la 15 era casa, ¿no? Perdón, Karen. La 15 era la C. ¿Qué? Yo he marcado. ¿Me preguntó algo? Creo que sí, ¿no? Ya. A ver. No estaba muy al tanto, ya. La 15 es casa, me dijo. ¿La 15 era casa? Creo que sí, ¿no? A ver. Ya. Sí, la 15 es casa, la 15 es casa. Ya. Muy bien. A ver, estamos acá. ¿Qué me dicen? Beso, la B. 4, 2, 5, 1, 3. Vamos a ver. Bueno, es criterio temporal, chicos. Miren, fin del siglo XIX es 1800. Inicio del 20 es pues 1900 algo. Ya, comenzamos con la 4, es indudable, porque no hay otra que me haga alusión a 1800. Después, ¿qué pasa? Una consternación tremenda en el país que fue la derrota en la guerra ruso-japonesa, porque pues por primera vez en la historia
un país de una cultura no blanca derrota pues a una nación occidental. Los japoneses pues que le ganen a un imperio ruso tremendo, pues fue algo que causó un profundo impacto, no tanto en Rusia como en Europa. Y eso pues tiene sus efectos. ¿Cuál fue el efecto de eso? Que se formó todo un movimiento, ¿no? En pro de una constitución y por las mejoras y todo ello. Ya pues al final, después, ¿sabes? Cuando Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, le va muy mal, y termina pues siendo una revolución más grande aún que termina derrocando al zar en 1917. Chicos, la clave en la pregunta 16 es peso, correcto. Seguimos netamente las fechas, ¿eh? Netamente las fechas, 1800, 1904, 1905, 1914 y finalmente 1917. Bien, clave sería peso. Bien, correcto. Pregunta número 17. A ver, estamos en esta parte. Todo lo planificado resultará hacedero si ponemos nuestro mejor esfuerzo. Hacedero. ¿Cómo llamas tú a lo hacedero? Ah, esta es sencilla. A lo que se puede hacer. ¿Cómo llamas tú a lo que se puede hacer? Exacto. Lo factible. Tú llamas factible aquello que se puede realizar, aquello que se puede hacer, aquello que se puede llevar a cabo. A eso tú lo llamas factible. Muy bien, correcto, excelente. Muy bien, bien ahí. Tangible es que se puede tocar, la alternativa A, tangible. Inefable, ¿alguien recuerda qué es inefable? No sé si lo dije en alguna ocasión o lo escuchaba por ahí. Inefable, ¿alguno de ustedes sabe qué es inefable? No vale buscar en Google, ¿ah? No vale buscar en Google, no vale. No, no es inevitable, inefable. No es infalible. Inexplicable se acerca un montón, pero en sí la más exacta es inexpresable. Lo inefable es lo inexpresable. Lo que no puedes tú expresar con palabras. Lo que no puedes expresar con palabras. Exacto. Lo indescriptible. Lo indescriptible. Aquello que, pues, que tú ves y es demasiado para tu pobre comprensión. Y te quedas sin palabras. Eso le llamas tú inefable. Muy bien, continuemos. Pregunta número 18. Término excluido. A ver, comerciar, transitar, comprar, contrabandear, negociar. Hmm, ya, a ver, ¿qué clave me da? Casa, casa, me dicen. Pero al parecer acá no están tan seguros porque no me lo dicen muchos. Beso, ahora beso. Ya, vamos a ver. Está entre la C y entre la B, al parecer. C y B, C y B. Ya, la B me dice transitar. La C me dice comprar. Chicos, pero a ver, vamos a ver, parece que es tan complicado como aparenta. ¿Cuál es acá la noción que comparten pues cuatro y que una no? El detalle de que hay pues un intercambio de bienes, o sea, un intercambio de productos. Eso hay en la A, en la C, en la D y en la E. El contrabandear, o sea, es ilegal, ¿no? Obviamente es ilegal, pero hay una noción económica tras ello. Es decir, que hay pues no un intercambio de bienes, un intercambio de productos, un intercambio de servicios, solamente que de forma ilegal porque evades el pago de impuestos. Pero se da, existe ese trasfondo económico. En donde no hay ningún tipo de trasfondo económico, de trasfondo comercial, pues chicos, eso está en la alternativa B, transitar. Transitar es simplemente ¿qué cosa? Ir de un punto hacia otro, es decir, moverse, caminar, transitar. Chicos, clave en la 18, beso. 19, balsámico. Esa pues es un poco difícil. Esa tienes que saberla porque sí. ¿Qué es lo balsámico? Lo que huele bien y te hace bien. O sea, lo que huele rico y tiene propiedades curativas. Lo que huele rico y tiene propiedades curativas. ¿Qué sería lo opuesto? Lo que huele feo y te hace daño. O sea, que huele desagradable y a la vez es un poco venenoso, es un poco nocivo por su olor. La A, hediondo. Lo hediondo huele feo, pero no te hace necesariamente daño. La E, fétido, huele feo, pero no hace necesariamente daño. Oloroso, la C, significa que huele bien, que huele rico.
Salubre, la B, saludable. ¿Y qué es mefítico, la D? Mefítico se le dice a aquello que huele feo y que a la vez te puede causar algún mal. Chicos, pregunta 19, clave dedo. Mefítico, mefítico, mefítico. Y por último, la 20, inicuo, inicuo. ¿Qué es inicuo? ¿Qué significa inicuo? Injusto. Inicuo es injusto o malvado. A ver, entonces, ¿cuál sería lo opuesto? Como inicuo tiene el matiz de la maldad, lo opuesto vendría a ser aquello que comparta el matiz de la bondad. Clave, casa. Excelente. Casita, casita, bondadoso. Muy bien, muchachos, hemos culminado. Y vamos a ver. Ahí es una pregunta. Hay dos preguntas ahí. Vamos a ver, vamos a responder, vamos a aclarar. A ver un segundo. Ya. Diego, benéfico. Es que lo opuesto a lo benéfico es lo maléfico. Lo maléfico. Y inicuo e inicuo no es maléfico, es malvado, porque es ligeramente distinto. Por eso mejor jugamos bondadoso. Además, lo opuesto a benéfico es perjudicial, e inicuo no es exactamente perjudicial. Por eso, tomando los dos antónimos de benéfico, tanto maléfico como perjudicial, de ninguno de ellos dos podría yo asociarlo a la idea de inicuo, que es injusto o malvado. Y a ver, Camila, profe, ¿qué era neófito? Ah, ya, neófito. ¿Qué es neófito? Neófito significa novato, persona novata en algo, es decir, persona nueva en algún tipo de actividad, nueva en algún tipo de tarea. Es el neófito. También se le aplica específicamente a aquella persona, pues, que, eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Pues que está comenzando, que está iniciando, que está comenzando, empezando en lo que es el mundo religioso. Es decir, con los curitas, como un monje, algo así, pues, ¿no? A esa persona también se le llama neófita o también llamada novicia. Novicia. Ok, las dos. Bien, 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 ya, correcto. ¿Qué es benéfico? Que causa un bien. Benéfico se le dice que causa un bien. A ver, Nicole, ¿hediondo era solo un olor desagradable? Sí, hediondo es solamente, bueno, se le llama hediondo solamente aquello que tiene un mal olor, exclusivamente aquello, o sea, no es que te haga daño en sí, pues, ¿no? Por ejemplo, una comida malograda, ¿no? Simplemente la hueles y ya, pues no tiene un mal olor, pero es que no es que eso te va a hacer daño en sí, es únicamente que pues su olor es feo y nada más. Muy bien, chicos, y ya pues con estos breves minutos que nos quedan, los textos ya no vamos a poder hacerlos porque eso es demasiado. Encima son complejos. Así que vamos hasta la página, a ver, hasta hay que exprimir todo el tiempo hasta ya, la página 4. Analogías. A ver, vamos a hacer unas cuantas y pues unos cuantos ejercicios pequeños por ahí. A ver, ¿qué me dice? Sí, así es, Jennifer. Fétido es sinónimo directo de hediondo. Directo, exacto, exacto, exacto. Son absolutamente lo mismo. Fétido y hediondo como aquello que huele muy feo, como aquello que huele muy mal. Muy bien, chicos, a ver, vamos, página 4. A ver, vamos a hacer esos tres ejercicios. Pregunta 10. Mírame, estás ahí, ¿no? Están ahí, ¿no? Hasta acá vamos a llegar, hasta acá vamos a llegar. Pregunta 10. Alpaca moneda. Esta es conocidísima, esta relación es conocidísima. Esto vino en Uni hace varios años. Alpaca moneda. ¿Qué es la alpaca en relación con la moneda? A ver, muchachos, ¿cuál marcaron ahí? Símbolo, aleación. A ver, ¿qué me dicen? Símbolos. ¿Cómo símbolo? Casa, enano, ya, casa, veo muchas casas. Muchachos, ojo, ¿ah? Acá no hay nada de símbolo, ¿ah? Acá no hay nada de símbolo, nada de símbolo. Para empezar, el animal que aparece atrás de las monedas en el Perú es la vicuña. Ojo, esta vicuña, no es la alpaca. Acá no hay nada de símbolo, nada de símbolo. El animalito es la vicuña. Así que no es que simbolice la riqueza natural, la riqueza, la fauna del país. No, 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 no. Acá tenemos qué cosa? Que la alpaca es una aleación con la cual se elaboran monedas. Entonces, tenemos materia semiprocesada y producto final. ¿Cuál es la clave? ¿Enano o casa? Chicos, el bronce, al igual que la alpaca,
es ¿qué cosa? Una aleación. Es decir, una mezcla de metales. Por lo tanto, la clave sería casa. El vidrio no es una mezcla de metales, obviamente, ¿no? Pregunta 11. Liberal solidario. Sinónimos. Sinónimos. Ambos significan ¿qué cosa? Generoso. Ambos significan generoso. ¿Cuál sería la clave en esta pregunta? ¿Qué son? Cualidades positivas. Cualidades positivas que, ¿qué cosa? Van dirigidas hacia otra persona. Yo no soy liberal conmigo mismo. Yo no soy solidario conmigo mismo. Yo para ser liberal solidario debo serlo con otro. O sea, otra persona tiene que recibir mi solidaridad, tiene que recibir mi liberalidad. Necesariamente. Necesariamente. ¿Cuál es la clave, chicos? Enano. Deferente, amable. El deferente es el cortés. El amable es el cortés. Y eso pues va dirigido hacia otra persona. ¿Yo con quién soy amable? ¿Conmigo mismo? No. Yo soy amable con otro. Yo soy deferente, amable, cortés con otro. Nunca conmigo mismo. Promiscuo. Promiscuo. Muchachos, ¿qué es promiscuo? Persona que tiene varias parejas sexuales. Persona que tiene muchas parejas sexuales. Cuando eres así, no se te llama polígamo. Polígamo es cuando tienes varias esposas o varios esposos. No, 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 no. Cuando tú tienes muchas parejas sexuales, o sea, pues sales y uno, ¿no? Vas por allá con otro, bueno, con otro, por ahí, en la tarde con otro, ya. Ahí se te llama promiscuo, promiscuo. Bueno, que bueno, pues no es, es un adjetivo no neutro, ¿no? Ni positivo ni negativo. Y la pregunta número 12, soldado uniforme. El soldado pues viste algo que lo distingue del resto de las personas de su sociedad, el uniforme. ¿Quién viste algo que lo distingue del resto de personas? ¿Cuál es la que además el soldado es parte de qué cosa? De una institución muy vertical, una institución con leyes muy marcadas, con leyes muy bien establecidas. Pregunta número 12, chicos, clave, peso. Monje, hábito. Bueno, muchachos, entonces hasta acá pues nos habremos quedado. Chicos, ha sido un gusto, como siempre, pasar estos minutos en la tarde, los días jueves con ustedes. Y pues bueno, ya nos estaríamos reencontrando la siguiente semana a la misma hora. Un gustazo, muchachos, se me cuidan. Un abrazo a todos. Chao, chao. Bye, bye. Gracias también Listo, a Karen. profesor. Muchas gracias. Chao, chao. Besos, chao. Gracias, chicos.